Buenos días, aventureros. Bueno, ya son casi buenas tardes. Ya casi 11 de la mañana. Sí, toda la mañana laborando Harold y vamos a ir a los sarcófagos de Cairán. Sí, de la cultura chachapoya. Ajá. Entonces ahí le vamos contando cómo es esa trayectoria. Hay que llegar, nosotros estamos en Cocachimba, tenemos que ir hasta Chachapoya, así que ahí cerquita. Vamos por el cañón de un río, pero este ya no es el mismo río, es como otro. Vamos a ver cuál es. Pero igual por acá todas las montañas son así, empinadas. Se llama Puente Túnel. Nos desviamos de la carretera que va hacia Chachapoyas, No, sí, esas cebollas. como 15 kilómetros hasta Luya. Y ya acá en Luya hay un desvío. Hasta Luya es todo pavimentado, o pista como llaman acá. Y ya aquí en Luya dice que 15 kilómetros, pero destapado. O ripio. Buenos días. Estamos en la Plaza de Armas de Trita. Miren qué bonito el monumento de la plaza. Bueno, según Google Maps ya llegamos a los sarcófagos, pero acá no vemos nada, pues vemos algo cerrado, una edificación, pero no dice nada como anunciando los sarcófagos. Estamos como en medio acá de un antiplano a 3.000 metros de altura. Vamos a averiguar, a ver dónde realmente. Aquí vamos rumbo a Cruzpata, que nos dijeron que en Cruzpata sí se van a los sarcófagos. O sea, de donde estábamos, como 10 kilómetros, y la carretera dice que está en construcción, que la vía está cerrada, entonces no sabemos si es que mala que está cerrada. Bueno, vamos a ver hasta donde llegamos. Bueno, seguimos por la vía. No vemos como carros que vengan. No hay como un tráfico acá. Carretera pues sola. No sabemos por dónde vamos. ¿Tú qué dices, amor? Así es. Me gusta tu positivismo. Sí, la cosa está como rara por esos lados ahí. Bueno, finalmente sí pudimos llegar a Cruzpata, se llama este pueblo, y de acá ya uno se va caminando. Entonces sí, la carretera estaba un poco complicada. Yo diría que si llueve va a patinar el carro, pero bueno, pudimos llegar y bueno, vamos a ver cómo nos vamos de aquí en adelante. Bueno, acá ya vamos por el camino a los sarcófagos. Vamos bajando, todo es bajada, pero nos dicen que solo son 30 minutos. Y bueno, nos encontramos aquí una pareja de peruanos que también iban y aquí vamos acompañados y conversando con ellos porque no se ven más visitantes por acá. Aquí también hay el servicio de caballos, cobran 30 soles, bien sea la subida nomás o la ida y venida.
El servicio igual cuesta 30 soles. Aquí va Carolina, ya en el ascenso. Llegamos a los sarcófagos de Carajía. Entonces, allá están. La caminada hasta acá es de bajada, media hora, 40 minutos. Es una bajada pues adecuada, o sea, no es peligrosa, está bien. Solo estoy pensando en la subida, pero es de verdad increíble verlos ahí como congelados en el tiempo, porque es que, ¿cuántos Más de años? 500 años. Más de 500 años ahí. Eran 7 y se cayó uno, entonces eso hizo que la gente pudiera ver cómo era por dentro. Con un temblor se cayó, entonces esos adentro está el cuerpo de la momia y son hechos con arcilla y pasto y unos palos que le dan el soporte. Entonces dicen que si los subieron o los hicieron allá. Se cree que los hicieron allá, porque subirlos era pues algo muy, muy complejo. Ellos están ubicados hacia el oriente, mirando El amanecer. el amanecer. Pero, o sea, uno desde aquí los ve como si tuvieran vida, ¿no? Sí, como si estuvieran observándolo a uno. Y su pintura, imagínense tantos años y todavía conservarse la tinta, es como casi intacta. Y son unas plumas de aves. Pues dicen que esa tinta roja la sacaban del achiote, ¿no? Mezclado con un mucílago, no me recuerdo de qué fruta, que era lo que le daba el pegamento fuerte. Pues la gran pregunta es cómo los ubicaron ahí. Y de hecho era la parte más alta de este peñasco, que tiene alrededor de 80 metros de profundidad hasta el punto donde está la quebrada. Aquí lo podemos observar porque para el tema del turismo, pues hicieron un sendero. Pero no sé si desde acá se alcanza a ver, pero acá donde estoy enfocando la cámara están los 6 como monolíticos o 6 sarcófagos. Pero hacia el lado de allá se ven que existían más. Allá vemos 4 más dentro de una cueva y vemos otras cuevas que seguramente por el paso del tiempo se cayeron o hubo saqueo como tal. Efectivamente, desde este punto tiene una vista frontal uno de toda la roca y puede uno observar dónde están los sarcófagos existentes y dónde están o pudieran estar los que fueron saqueados. En este lado de allí vemos el resto de uno todavía. Allí vemos 6 y en el lado de allá 3, como un tamaño más pequeño. Además de los sarcófagos que se observaron allí, dicen que de ahí para allá han descubierto hasta más de 2000 tumbas, sino pues que ya son la ladera de toda esa montaña y que donde está el sendero hacia abajo están descubriendo aún más. Acá hay una de las cabezas que ponen en los sarcófagos. Ahí se alcanza a ver la mezcla de como hacían para que se sostuviera firme. Acá así es la que se encuentran las momias dentro de los sarcófagos. Entonces hacían como un Canasto. un canasto de paja. Lo tejían y ponían todas sus cosas. Pero eran como en posición fetal. Ajá.
Ya, arrancamos. Vamos a ir a Chachapoyas. Pues Pero terminamos el recorrido. terminamos el recorrido. El costo de la entrada fue 20 soles Por cada uno. y nos demoramos 30 minutos bajando y 50 minutos subiendo. El recorrido es 1,5 kilómetros. O sea, de ida es pura bajada y de venida pues pura subida. Sí, lógico. Sí, es una subidita pues que es aceptable, pues es Sí. pendiente, hay pendientes fuertecitas y otras más o menos extendidas. Ajá. Hay songo sorongo, lo va haciendo uno. Y donde compró uno la entrada había un museo pequeñito. Pues estaba cerrada la puerta y preguntamos y nos lo abrieron, pero Hay que preguntar si está cerrado, que dónde es para que se lo abran a para que uno. la abran y puedan ver una momia que hay ahí. Entonces nos vinimos para Chachapoyas. Aquí estamos entrando. Ese es el terminal. Terminal terrestre donde salen los taxis. Bueno, los colectivos. Muy colonial. Nos dijeron que era así, mira. Sí, está bonito. Está muy bonito. Esta es la principal. Plaza de Armas. Mira, ¿dónde la hizo? Bueno, escampó. Sí. Estuvo lloviendo, nos tocó lluvia. Hace rato no nos tocaba El primer aguacero, digamos, en Perú. en Perú, sí. Y estamos recorriendo las calles de Chachapoyas, pues acá como en el centro histórico. Muy bonito, muy movido, muy colonial. Y calmado Y es. tranquilo, no se escuchan pitos, está todo tranquilo. Entonces, está muy agradable este recorrido. ¿Y cuál es el antojo, amor? El postre, acabamos de almorzar, 6 de la tarde. Falta el postrecito Sí. para endulzar el día. Es que con la ida a los sarcófagos y no encontramos, dijimos no en Chachapoyas, bueno, nos cogió el día, pero bueno, ya almorzamos y Está más bueno. la hipo. Aquí puebleando, bueno, es una ciudad, yo creo realmente, pero bueno, conociendo en el parque, comiéndonos un heladito, Desde que estábamos era conversando. normal, Sí. muy natural, muy orgánico lo que hacemos. Para las Casas Blancas, sí. Chachapoyas está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, o sea, es una ciudad más o menos fría. Pero no es muy grande porque tiene 36.000 habitantes. Lo que sí es muy antigua. Fue fundada en 1538 por los españoles y la ciudad está en el costado oriental de los Andes. Bueno, es muy colonial. Buenos días, aventureros. Hoy madrugamos a irnos a Escuela, la ruina Escuela. Entonces aquí vamos en camino. De donde estamos está como a 2 horas y media, ¿no? Sí, tenemos que ir hasta Tingo
Nuevo Tingo. Nuevo Tingo, sí. Entonces salimos de Cocachimba, Nuevo Tingo, 2 horas y media. La vía, la mitad de la vía está muy regular, pero bueno, acabamos. Estamos en Nuevo Tingo. Son las 6:40. Llegamos bien temprano. Ya estamos acá en Nuevo Tingo. Llegamos 6:30. Y realmente pues nos demoramos 1 hora y media. De las 2 horas y media. 1 hora antes estuvimos. Pero bueno, mejor porque igual tenemos un boleto para entrar a las 9. Tengo que ir a buscar el teleférico, lo que se demora el teleférico. Es que el boleto se debe comprar antes por internet. Entonces, cuando uno llega aquí, ya lo debe tener comprado. Por ejemplo, nosotros queríamos comprar para ayer y no había. Entonces lo dejamos para hoy, bien temprano. Y se compra por internet y cuesta 20 soles. Para nosotros que somos comunidad Comunidad andina. andina. Ujú. Ajá, 20 soles cada uno. Sí, no para el extranjero, cuesta 30, creo. Ajá. Entonces en el teleférico nos dijeron que 7:45 empieza el servicio. Imagino que abren la taquilla y el servicio hasta las 4 de la tarde. Acá llegamos a la estación de las telecabinas. Vamos a comprar la boleta para el teleférico. 26.50. 26.50 en efectivo, 27.45 con tarjeta. Ya está abriendo la mañana. Estamos acá en la estación donde se toma el bus para ir a la estación del teleférico. Y ya vemos como la niebla se va elevando y el sol va llegando. Creo que vamos a tener un bonito día. Y allá en la parte baja vemos el río Uctubamba, que es el río que la carretera por la que veníamos, todo el tiempo estuvimos en el cañón de este río. Ya para subir acá a Nuevo Tingo sí se desvía uno y sube la montaña, pero la vía va siempre por la orilla del río. Ya estamos en el bus, nos tocó el de las 8:05. El de ida pues tiene un horario según en la compra del tiquete. Y de regreso uno puede irse en cualquier bus hasta el último que es a las 4 de la tarde. Este bus nos lleva hasta la estación del teleférico. Acá ya llegamos a la estación del teleférico. Creo que somos los primeros pasajeros del día. Pero si vamos en cabinas. ¿Cuánto decía el vuelo? 70 metros creo que es. Pero de altura. A las 8 Ajá. Puede tener más. Oh, llegamos. Como los primeros. Sí. De madrugada ya. Sí. Bueno, ya llegamos acá a la estación. Vamos a Bueno, unos datos sobre las telecabinas. Fueron inauguradas en el 2017. El fabricante es Poma, francés. En Sudamérica son iguales a las cabinas, al sistema de uno de los sistemas de Medellín, es el mismo fabricante, Poma. Tiene un recorrido de 4 kilómetros y se recorre más o menos en 20 minutos. 26 cabinas, capacidad más o menos instalada de 500 personas hora. En 8 horas serían 4.000 personas día. Y bueno, tiene una diferencia de altura de 800 metros entre la estación inferior y la estación superior. Ya estamos acá en la estación superior. Vamos a buscar la dirección hacia allá las ruinas. Nosotros compramos la boleta de las 9 y tenemos hasta las 9:45 para el otro punto de control. ¿Y qué hora es? Son las 8:43.
Dicen que caminando media hora. Entonces hay que ir suave, con tiempo. Siempre es mejor llegar tempranito. Y estamos casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar, entonces el oxígeno Sí. empieza otra vez a... La caminada no es tan pasar. fluida. Hay que ir a un paso moderado. Vienes con perro. Qué bonito. Panorama. Bueno, un poco de la cultura chachapoyas es una cultura antes de los incas. Está referenciada más o menos entre 500 después de Cristo hasta 1400 que en teoría los incas llegaron acá a hacer parte de su colonización pues de su territorio inca. Y esa colonización fue en el periodo de Yupanqui, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui fue el sucesor del inca que inició como toda la expansión, que se llamaba, No, no me preguntes. ¿cómo se llama la madre tierra en qué? Pachamama. Entonces, Acute. Pachacute. Ajá, fue el sucesor de Pachacute. Ajá. En esa época fue hasta donde se cree que llegó esta civilización como tal. Entre sus cultos adoraban al cóndor, al puma y a la serpiente, que se ven representados pues en sus templos, pues en sus lugares sagrados. La ciudad o ciudadela que vamos a visitar Es Ciudadela fortificada, pues queda una parte en la más alta de todas las montañas, en esa partecita la fabricaron. Entonces, bueno, la construyeron. Entonces, dice, ¿cuál es el lío? Pues siempre el agua. Entonces no saben cómo subían el agua hasta acá arriba. Se cree que las mujeres eran las que hacían esa función. Entonces hay una parte donde bajan al río, pero está lejísimos. Entonces, o que recogían de las aguas lluvias, pero También. no había como lugares así para tanto almacenamiento. Entonces siempre es como el interrogante, el agua. Y es se llama Yacta, ¿no? Yacta le llaman a esta ciudadela, porque es una ciudadela de habitación, básicamente, donde podían haber, pues dicen que hasta 4.000 habitantes pudo haber tenido esta Yacta. Hasta el momento, ha sido como la ciudad más importante que se ha descubierto, porque la cultura De los chachapoyas, la ciudad más importante sí, de los chachapoyas. Porque es una ciudad, el área de incidencia, pues donde vivieron la cultura chachapoyas, es la zona oriental de la cordillera de los Andes, que da hacia el Amazonas. Y la particularidad de esta ciudad es que es amurallada en su alrededor. Se dice que es para protegerse de las otras culturas que en su momento querían invadirla. Querían invadir. Las culturas del valle, las culturas del Amazonas, pero ya del valle del Amazonas o el valle de la costa. Entonces ellos lo hicieron de esa manera, como una ciudad fortificada. Pues según el registro histórico, es los primeros que encuentran que desarrollaron la tecnología de la agricultura en terrazas. Y se cree que eso fue parte del conocimiento que los incas tomaron, porque ellos iban tomando conocimiento de todas las culturas que iban conquistando. Entonces ellos fueron expertos, la cultura chachapoya, en el cultivo de terrazas, principalmente cultivo de maíz, frijol, papa. Allá está toda la muralla que rodea la ciudad. Y vamos a empezar por acá, por estas escaleras por donde estaban haciendo la restauración.
Miren la altura de la muralla. En este lado de la muralla colapsó. Entonces están en la parte como de restauración, utilizando las mismas técnicas pues que utilizaba la cultura chachapoyas. Entonces están recuperando pues esta parte del muro que rodea la ciudad. Esto que está detrás de este plástico o lona es la puerta, sino que en ese momento no se puede ver bien, pero ella es como un embudo que lo que hacía era que llegaba a atacar y a la final, o sea, aquí llegaba mucha gente, pero allá solo pasaba una sola persona. Entonces ahí era donde les daban material a punta de piedra. Y es la única entrada a la ciudad, ¿no? Sí, tiene 2 dos puertas. puertas. La otra va como a la ladera. Ujú. Es una construcción de piedra también. Y en la ciudad hay piedras que pueden pesar hasta 3 toneladas. Y estas, por ejemplo, se encuentran unas talladas. Que era la particular de los chachapoyas, que les gustaba adornar sus edificios en la parte externa. O sea, las ondas sísmicas son las que encargan al liberarse, ¿no? Con los movimientos sísmicos, al cruce de placas tectónicas, se libera, ¿no? La energía, cortando la roca de manera paralela. Por ejemplo, acá tenemos un corte, mire, que no se ha determinado, porque si esto se estuviera más suelto, entonces hubiese servido ya estos elementos para relleno. Esta parte de aquí, la que mencionaba Carolina, que en la entrada principal se estrechaba donde casi que cabía solo una persona y eso les permitía tener una ventaja militar frente a cualquier intruso. Acá en la parte del fondo vemos esa muralla que rodea la ciudad. Esa muralla tiene hasta 12 metros, 12, 15 metros de altura en algunas partes. La naturaleza, los árboles crecieron y realmente las raíces son las que van derribando como las casas, ¿no? Es que 500 años abandonado y dicen que están aquí los arqueólogos que tienen un contrato hasta el 2029 financiado por la UNESCO y su misión es seguir destapando la ciudad y la descubriendo poco a poco. Realmente todavía dicen que falta mucho por descubrir. Acá vemos una zona donde los arqueólogos están haciendo nuevas exploraciones, están apenas barriendo la tierra y viendo qué es lo que hay ahí debajo. La particularidad de las construcciones de los chachapoyes es que eran casas circulares y si ven son solo en piedra. En las partes bajas, aquí hay 2 partes, una parte alta, como era la que representaba a los sacerdotes y gobernantes, y otra parte baja donde vivía pues la demás población, el resto de la población. Incluso vemos cómo con la topografía del terreno iban haciendo las construcciones, iban haciendo unos muros de contención. O sea, se cree que esto fue construido durante muchos años para lograr subir las piedras hasta acá y construir esta ciudad que en área dicen que son alrededor de 600 metros cuadrados, aunque toda la zona de la ciudad dicen que eran menos 6 hectáreas, incluyendo la parte de cultivos que quedaba en la parte exterior. Y aquí vemos el centro ceremonial donde ellos ofrendaban y hacían sus rituales. En la parte de allá está la parte alta, que es donde se cree que vivían la élite, pues los sacerdotes y los gobernantes. Y esto de acá se llama el templo mayor, es un cono invertido. Entonces, en la parte de abajo son
6 metros, creo, y en la parte de arriba 13 metros. Y por dentro es coco. Entonces es vacío. Sí, entonces en la base tiene 75 centímetros y arriba de vacío tiene 3 metros. Solo lo usaban para hacer sus ceremonias. Tintero ya. O también lo llaman tintero. Aquí está muy chévere explicado en esta parte de un pequeño museo lo del tintero. Cogieron y lo partieron por la mitad y así es que está la apertura. Además que era para web, para Ofrendas. ofrendas, sí. El tintero. Es el templo mayor. Cada círculo era una vivienda. Bueno, entonces sí, lo que está ahí en el centro no era para la fogata, son drenajes que se han hecho en la actualidad para poder que el agua circule fácilmente, porque el grave problema acá es que como llueve tanto, el agua ha erosionado mucho, entonces los arqueólogos ponen esto para que el agua no siga deteriorando, entonces todo se conecta y así el agua corre. Entonces aquí tenemos la entrada, acá sí la parte del fogón y según nos cuentan, allá era el cuyero, o sea, criaban los cuyes ahí por esas entraditas que tienen. O sea, en la parte de arriba era El dormitorio. el dormitorio y debajo de la cama criaban los cuis. Ahí, sí, Según teoría. según teoría. Sí. En la ciudad, según nos dicen, hay un sistema de manejo de aguas lluvias en toda la ciudad que evitaba pues como el que erosionaba el terreno y además que la aprovechaban y recogían agua como parte de su suministro. Aquí vemos la densidad de las construcciones, eran una casa junto a la otra, totalmente juntas. Entonces por eso se estima una población de aproximadamente 4.000 personas en esta ciudadela. Estamos aquí caminando por las ruinas y hay una corrección, un dato, 600 metros es la longitud de toda la ciudad, pero el área que ocupa la ciudad son 6 hectáreas, porque nos dimos cuenta porque ya cuando empiezan a recorrer es demasiado grande. Entonces esa es la información real. Y acá tenemos la otra entrada a la fortaleza. También están organizadas. Se cree que eran las provisiones porque se encontraron como huellas de llama, como puntos por donde caminan las llamas. Uno de los grandes interrogantes es ¿por qué construyeron en la cima de una ladera? Porque estos son abismos alrededor de la ciudad. De hecho, esto es una ciudad que fue mucho anterior a Machu Picchu. Dicen que fue construida más o menos en 900 después de Cristo, mientras Machu Picchu fue construida alrededor de 1450, pues por ahí fue construida Machu Picchu. Sí, los incas conocieron esta ciudad antes de Machu Picchu y se inspiraron de pronto en esta ciudad. La niebla no deja ver, pero acá está la muralla que guía al pueblo y el abismo son 300 metros abajo. Y luego hay una segunda muralla que lo que genera es un segundo piso para donde está el pueblo alto, pueblo central. Ahorita vamos a subir allá. Se dice que los chachapoyas fueron los que los incas más difíciles pudieron conquistar, que eran muy aguerridos y también por su construcción con murallas altas que les dio mucha dificultad, que se demoraron bastantico. Y esta es la muralla interior, que es o la muralla más alta. O sea, dentro de la muralla grande está esta otra, que se dice que aquí era donde estaba la gente de más alto rango, que era la parte más alta. Lo que sí notamos es que estas casas que están en esta parte superior son mucho más grandes, mucho más amplias. Vemos el árbol acá, que son los que han ido deteriorando toda la ciudad.
Esto lo encontraron pues lleno de árboles después de tantos años. Allá vemos cómo el árbol con sus raíces pues van destruyendo. Esa parte donde están la gente laborando, lo llaman el Torreón, es la parte más alta de toda esta ciudadela fortificada. De ahí era donde vigilaban quién era el que la visita, si era buena o mala. Acá vemos ya algo diferente que es cuadrado, porque de resto todo es como en forma circular. Se dice que lo llaman local, que porque era para hacer las reuniones de la gente de alto rango. Y algo muy especial, aquí vemos la brújula. Tiene marcados los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. No están las casas ubicadas en la ciudad alta o ciudad central. Estas son casas que están como en la parte alta aquí de la ciudad. Tienen más decoraciones, como más bonitas. Esta casa está un poco mejor estado. Vemos acá la entrada con sus escaleras. Las paredes bien altas porque de hecho habían casas de 2 pisos y con sus ventanas pequeñas. Y vemos el espesor del muro. Unos 40 centímetros, 50. Aquí vemos cómo decoraban con piedras lajas sus edificaciones. Y tenían en la parte superior como el cortagoteras pues para preservar los muros. Esta era parte como del ingreso a la casa, como el andén. Parece como una terraza, ¿no? Y dicen que allí donde estaban esas habitaciones decoradas, pues, que el abuelito del señor que acaba de pasar decía que vivían las vírgenes. Ah, era un edificio especial, Sí. tocas. Ah, mira que tiene otro tipo de decoración. Y el de allá, el que dicen que simula como una serpiente, que las subidas, las bajadas, simulan una serpiente. Estamos saliendo nuevamente por la puerta de acceso a la ciudad. Acá vamos a entrar a una réplica y conocer cómo se cree que era original una casa. Entonces vamos pues. Vamos a entrar. La escalera de entrada. Ah, mira, están aquí hirviendo el agua. Así era la piedra que tuviste. Sí, sí. Ahí sí acerté. Ese temporizado está Muy pequeño, muy poquito. Ay, vea, eran camarotes. Eran camarotes. Y acá en el centro se dice que era donde estaba el cuerpo de las personas. Y le echan esquimonedas a la gente. Qué horror. Y la cullera, Ajá, y que esto era una cullera. acá, debajo. Y era la cullera. Ya salimos de todo lo que es el Coelab, ya estamos en Nuevo Tingo, que
que es Ajá. como el poblado de... Donde inicia uno Ujú. recorrido. Bueno, la caminada fueron de 4 O kilómetros. sea, lo que uno sube, que sube 180 metros más o menos la diferencia de nivel, hace todo el recorrido dentro de Cuelap y regresa nuevamente a la estación del teleférico, son 4 kilómetros. Y nos demoramos hasta ahí 2 horas 40 minutos, más el tiempo del teleférico que son subida y baja 40 minutos, 3 horas y media, más o menos toda la actividad. Yo digo que uno debe destinar como mínimo 4 horas con la buseta, el teleférico, la caminada dentro de Sí, Puebla, la todo buseta, eso, sí. sí, también faltó el tiempo de buseta. Bueno, y ya vamos para Coca. Cocachimba, a recoger el tráiler, a recoger la aventurera y seguir Ruta. ruta.